descendamos y confundamos su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Estas palabras del Génesis 11 son el eco de uno de los momentos más misteriosos y controversiales de la historia bíblica, la construcción de la Torre de Babel. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurrió? ¿Qué nos están ocultando los relatos tradicionales sobre este evento? Muchos conocen la versión simplificada de la historia. La humanidad, en su orgullo, intentó construir una torre que llegara hasta los cielos. Dios, al observar esta arrogancia, decidió intervenir, confundiendo sus lenguas y dispersándolos por la tierra. Fin de la historia, ¿verdad? Pero si nos detenemos un momento y analizamos más a fondo, descubriremos detalles que, por alguna razón, no son tan ampliamente discutidos. La Torre de Babel no fue solo un desafío arquitectónico o un símbolo de la soberbia humana. En realidad, fue el punto de inflexión en la relación entre los cielos y la humanidad. Para entenderlo, tenemos que retroceder un poco y preguntarnos, ¿por qué querían construirla en primer lugar? Lo que pocas veces se menciona es que Babel, o Babilonia, ya era una ciudad de gran poder e influencia, donde las creencias y los rituales no eran simples adoraciones a deidades comunes. Se trataba de algo mucho más oscuro y profundo. En el contexto de la antigua Mesopotamia, los líderes religiosos y políticos no solo querían elevar una torre como símbolo de poder. Ellos querían conectarse directamente con el cielo, con lo divino, de una manera que podríamos catalogar como peligrosa. No buscaban simplemente alcanzar a Dios, sino que querían ser como Dios. Esta ambición desmedida de los habitantes de Babel iba más allá de una construcción física, querían controlar y manipular las fuerzas celestiales. Aquí es donde la historia toma un giro. Algunos textos antiguos, no incluidos en el canon bíblico, sugieren que los constructores de la torre estaban guiados por seres que no eran meramente humanos. Hay escritos que mencionan la presencia de figuras celestiales que incitaron a los humanos a desafiar las leyes divinas. Estos seres, según algunas interpretaciones, no eran ángeles benevolentes, sino entidades caídas, seres que se rebelaron contra Dios en épocas anteriores y que veían en la humanidad una oportunidad para retomar su posición de poder. Entonces, ¿qué sucedió realmente en Babel? Más allá de la confusión de lenguas, parece que lo que se estaba intentando construir no era solo una torre para llegar al cielo, sino un portal, una conexión entre el mundo terrenal y las dimensiones celestiales. Un intento de establecer comunicación, o incluso control, sobre esas fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. Y esto, amigos, es lo que hace que la historia de la Torre de Babel sea mucho más fascinante y peligrosa de lo que hemos sido llevados a creer. No se trataba solo de arrogancia humana, había algo más en juego, algo que, de alguna manera, debía ser detenido. Si miramos de cerca, la Torre de Babel no era solo una estructura física. El concepto de la torre simbolizaba algo mucho más profundo. En las antiguas culturas mesopotámicas, las torres conocidas como zigurats no eran simplemente construcciones dedicadas a sus dioses, sino que se pensaban como puentes entre la tierra y el cielo. Eran lugares de culto y de conexión con lo divino, pero, sobre todo, eran portales. ¿Portales hacia qué? Eso es lo que pocas veces se cuestiona. Estos zigurats estaban diseñados con la intención de traer algo del cielo a la tierra, algo que, en la historia de Babel, se descontroló de manera catastrófica. En este punto, es crucial entender que no era solo el tamaño o la ambición de la torre lo que alarmó a Dios. Si todo se redujera a una cuestión de altitud o de construcción, ¿por qué él habría sentido la necesidad de intervenir tan drásticamente? La verdadera amenaza radicaba en lo que la humanidad estaba intentando alcanzar. Estamos hablando de un intento deliberado por trascender las barreras naturales entre el plano mortal y lo divino. Pero, más allá de una simple conexión con lo celestial, los hombres de Babel parecían querer dominarlo, controlarlo. Aquí es donde entra un detalle que pocas veces se menciona, la influencia de los Nepilim. Recordemos que, en capítulos anteriores del Génesis, se habla de estos seres híbridos, hijos de ángeles caídos y mujeres humanas. Los Nepilim no solo eran gigantes en estatura, sino también en conocimiento.
Y algunos estudiosos sugieren que ellos podrían haber estado involucrados en la concepción de este ambicioso proyecto. La construcción de Babel no sería solo un capricho humano, sino un intento de estos seres de restaurar la antigua comunicación y control que alguna vez tuvieron sobre la tierra antes del diluvio. Imagina por un momento la escena. Una ciudad poderosa, con líderes dispuestos a todo para recuperar lo que creían que les pertenecía. Asistidos por conocimientos arcanos que habían sido transmitidos por seres caídos, la construcción de la torre no era simplemente para glorificarse a sí mismos. Querían algo más. En ese punto de la historia, la humanidad ya había sufrido las consecuencias del diluvio, un evento que fue, en parte, el resultado de la corrupción provocada por los Nepilim y los ángeles caídos. Pero esa destrucción no había erradicado por completo el deseo de estas fuerzas por retomar su influencia en el mundo. La torre se erigía no solo como una estructura física, sino como un símbolo de rebelión, una manifestación tangible del desafío a las leyes divinas. El acto de intentar tocar el cielo tenía un significado mucho más oscuro. Deseaban recuperar el acceso a ese conocimiento prohibido, a ese poder que, antes del diluvio, los seres caídos habían compartido con los humanos. Y esto, justamente, es lo que convierte a la Torre de Babel en un evento tan crítico en la narrativa bíblica. No era solo la humanidad desafiando a Dios, era una alianza entre humanos y seres caídos, intentando revertir el orden divino establecido después del diluvio. Y es aquí donde la intervención divina cobra sentido. No se trataba solo de castigar el orgullo humano, sino de evitar que ese portal se completara. Evitar que lo que estaba en juego se concretara. Dios no podía permitir que esta conexión, esta puerta entre dimensiones, se abriera. La dispersión de las lenguas fue la única manera de interrumpir el proyecto y asegurarse de que esa antigua alianza entre los Nepilim y los humanos no lograra desatar fuerzas que el mundo no estaba preparado para manejar. Así que, cuando la Biblia dice que Dios descendió para ver lo que los hombres estaban construyendo, no es una simple visita de inspección. Es una intervención directa para evitar una catástrofe de proporciones inimaginables. El caos que vino después no fue solo una consecuencia del cambio de lenguas, sino el resultado de la ruptura de un intento de subversión divina. ¿Qué habrían logrado si Dios no hubiera intervenido? Eso es lo que probablemente nunca sabremos del todo. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué el lenguaje? ¿Por qué esa sería la clave para detener un proyecto tan ambicioso? En la narrativa bíblica, Dios elige confundir las lenguas para desarticular el plan, y eso nos da una pista esencial. El lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino también de poder. Las palabras son el vehículo de las ideas, el medio para transmitir conocimiento, y en este caso, la clave para coordinar un proyecto que implicaba mucho más que arquitectura. Era el medio para compartir secretos antiguos, conocimientos perdidos y, quizás, prácticas que venían de tiempos oscuros. En muchas tradiciones esotéricas y místicas, se cree que el lenguaje tiene un poder intrínseco, casi mágico. Las palabras no solo describen la realidad, sino que tienen el poder de moldearla. Entonces, si estas personas de Babel estaban utilizando el lenguaje como medio para coordinar no solo la construcción, sino un ritual, la confusión de lenguas no fue simplemente una barrera de comunicación, fue un golpe directo al corazón del proyecto. Sin la habilidad de entenderse, no podrían continuar con el proceso de invocación, ni mucho menos con el intento de abrir ese supuesto portal al cielo. Esta intervención divina nos habla de un Dios que conoce no solo los actos, sino también las intenciones más profundas. Él sabía que el verdadero peligro no estaba en la torre en sí misma, sino en lo que representaba. Al romper su capacidad de comunicarse, los desarmó. La construcción cesó, pero más importante aún, se cortó el flujo de conocimiento que estaba pasando de generación en generación. Ese saber oscuro que se estaba transmitiendo de los seres caídos a los humanos no podía continuar si las palabras, los lenguajes, eran un caos incomprensible. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen aún más intrigantes. Si bien la Biblia nos cuenta que los habitantes de Babel fueron dispersados, no dice que todo el conocimiento se perdió. Y esto es crucial.
A lo largo de la historia, encontramos rastros de civilizaciones que parecen haber heredado fragmentos de este saber. Culturas antiguas como la egipcia, la sumeria y otras más alejadas en el tiempo y el espacio, presentan similitudes inquietantes en sus mitologías, en sus avances científicos y en sus construcciones monumentales. Es como si, aunque la Torre de Babel no se completó, partes de ese conocimiento prohibido lograron sobrevivir. Algunos estudiosos creen que ciertas élites, en diferentes partes del mundo, lograron preservar fragmentos de ese saber antiguo, manteniéndolo oculto de las masas. Sociedades secretas, cultos esotéricos, todos podrían tener sus raíces en lo que ocurrió en Babel. Quizás la confusión de lenguas no fue un final definitivo, sino más bien un comienzo fragmentado. Las civilizaciones posteriores parecían seguir, de alguna manera, buscando ese mismo objetivo, la conexión con lo divino, con el cielo, a través de métodos que rozaban lo prohibido. Incluso en las civilizaciones precolombinas de América, podemos ver pirámides que, al igual que los zigurats mesopotámicos, parecen tener una función más allá de lo terrenal. Estas estructuras no eran simplemente templos para adorar a los dioses. Estaban alineadas con los cielos, con las estrellas, con los ciclos celestiales, lo que sugiere que estas culturas también buscaban una conexión, un portal hacia lo divino. De nuevo, el eco de Babel resuena en la historia de la humanidad. Pero la confusión de lenguas tuvo otro efecto inesperado. Aunque dispersó a la humanidad, también permitió que las civilizaciones evolucionaran de maneras distintas, desarrollando sus propios lenguajes, culturas y religiones. Este fenómeno podría haber sido una especie de plan B divino, un intento de crear un equilibrio en el que ningún grupo tuviera un acceso unilateral a ese conocimiento prohibido. Al menos, no de manera completa. Pero sabemos que en la historia de la humanidad, siempre ha habido quienes intentan recuperar lo perdido, buscar lo oculto, y revivir antiguos saberes. Lo interesante es que, a lo largo de los siglos, parece que esos esfuerzos nunca han cesado del todo. Siempre ha habido intentos de recrear lo que se empezó en Babel. Movimientos que buscan restaurar una unidad perdida, pero que no siempre son lo que aparentan ser. La historia de Babel sigue viva, no solo en las ruinas de una torre inacabada, sino en el impulso humano de desafiar las barreras entre lo terrenal y lo divino, y en ese constante deseo de recuperar lo que alguna vez estuvo prohibido. Lo que pasó después de Babel no fue solo un evento aislado en la historia bíblica, sino el inicio de algo mucho más grande. La dispersión de los pueblos y la confusión de lenguas no solo interrumpieron la construcción de la torre, sino que también cambiaron el curso de la civilización. La humanidad, antes unida en un solo idioma y propósito, se vio fragmentada en grupos que desarrollaron culturas y creencias separadas. Pero lo que pocos entienden es que esta fractura no eliminó por completo el deseo de aquellos que buscaban controlar los secretos del cielo. Es interesante notar que, tras la dispersión, muchas de las culturas que surgieron parecían obsesionadas con recuperar ese poder perdido. Desde Egipto hasta la antigua Mesopotamia, se construyeron estructuras que emulaban la Torre de Babel, con la esperanza de recrear esa conexión rota. Los faraones egipcios, por ejemplo, construyeron pirámides no solo como tumbas, sino como vehículos espirituales. Se creía que a través de estos monumentos, los gobernantes podrían ascender al cielo y convertirse en dioses. Este concepto refleja la misma ambición que animaba a los constructores de Babel, alcanzar lo divino, no por humildad o devoción, sino por un deseo de controlar y trascender las barreras impuestas por Dios. Esta búsqueda no se detuvo con los egipcios. En la antigua Babilonia, la misma ciudad de la torre, los zigurats continuaron siendo levantados como símbolos de poder y conexión celestial. Estos templos, elevados hacia el cielo, eran mucho más que meras edificaciones religiosas. En ellos, los sacerdotes realizaban rituales que pretendían abrir canales de comunicación con las fuerzas del universo. La ambición original de Babel permanecía viva, aunque ahora estaba fragmentada y repartida entre las diferentes civilizaciones que habían surgido a partir de la confusión de lenguas. Pero había un elemento aún más profundo que comenzó a manifestarse. La humanidad,
tras la dispersión, empezó a cultivar un sentido de misterio y secretismo en torno a estos conocimientos. Lo que antes era compartido abiertamente entre todos, ahora se reservaba para unos pocos elegidos. Las antiguas sociedades comenzaron a desarrollar sistemas esotéricos, donde el acceso al saber oculto estaba restringido solo a los iniciados. Los misterios de Babel, en lugar de ser abandonados, fueron enterrados bajo capas de simbolismo y rituales, accesibles únicamente para aquellos que demostraban ser dignos. De esta manera, el conocimiento que había sido interrumpido en Babel no desapareció por completo. Solo cambió de forma, pasando de manos de una humanidad unida a pequeñas élites que preservaron fragmentos de ese saber. Aquí es donde surgen las primeras sociedades secretas, grupos que afirmaban tener acceso a las verdades ocultas del universo. Estas organizaciones, algunas de las cuales han perdurado hasta la actualidad, mantuvieron vivo el legado de Babel, aunque bajo nombres y símbolos diferentes. El concepto del lenguaje también jugó un papel clave en este proceso. Las sociedades esotéricas entendían que las palabras tenían poder, y por eso las utilizaban de manera codificada. Los lenguajes ocultos, los alfabetos secretos y los códigos eran maneras de preservar ese saber antiguo sin que cayera en manos de los no iniciados. De nuevo, vemos cómo el acto de confundir las lenguas en Babel no solo fue una medida de dispersión, sino una forma de proteger ese conocimiento de aquellos que no estaban preparados para manejarlo. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué este conocimiento debía ser protegido? ¿Qué había en ese saber antiguo que lo hacía tan peligroso? La respuesta parece estar en la naturaleza misma de lo que los constructores de Babel intentaban lograr. No era solo una cuestión de tecnología o de arquitectura, sino de un poder más allá de lo terrenal. El deseo de controlar las fuerzas celestiales y acceder a dimensiones prohibidas sugería una ambición que ponía en riesgo el equilibrio del universo. Y aquellos que lograban dominar esos secretos, inevitablemente se veían tentados a usarlos para sus propios fines egoístas. Es aquí donde entendemos que la intervención de Dios no fue solo un castigo, sino una protección para la humanidad misma. La confusión de lenguas fue una medida para evitar que ese poder cayera en las manos equivocadas. Pero la humanidad, a lo largo de los siglos, ha demostrado ser persistente. Siempre ha habido quienes buscan romper esas barreras, recuperar lo perdido y, quizás, revivir el sueño original de Babel. Este es el legado oculto de la Torre de Babel, un saber fragmentado, disperso y oculto en las sombras de la historia. Aunque la torre no se completó, el deseo de alcanzar lo prohibido no desapareció, y la humanidad sigue, hasta hoy, buscando ese poder perdido, aunque muchas veces sin comprender las consecuencias que esto podría tener. Si observamos con atención las grandes civilizaciones de la antigüedad, podemos notar un patrón. Una y otra vez, los hombres han intentado volver a conectarse con ese conocimiento perdido, el mismo que se interrumpió en Babel. Ya no hablamos solo de monumentos y construcciones físicas, sino de algo más intangible. Después de Babel, surgió una especie de obsesión con los misterios celestiales, un deseo casi compulsivo de desvelar los secretos que fueron vedados tras la confusión de lenguas. Uno de los aspectos más inquietantes de esta búsqueda fue cómo, en distintas épocas y culturas, los líderes más poderosos se rodearon de consejeros y sabios que afirmaban tener acceso a esos antiguos saberes. Pensemos en los sacerdotes egipcios, los magos de la antigua Persia o los chamanes de las tribus precolombinas. Todos ellos eran vistos como intermediarios entre lo humano y lo divino, portadores de un conocimiento que los separaba del resto de la humanidad. La magia, el esoterismo y la alquimia fueron algunas de las disciplinas que surgieron como intentos por restaurar esa conexión rota entre el cielo y la tierra. Cada una de estas prácticas compartía un objetivo común: desbloquear el acceso a dimensiones ocultas, controlar las fuerzas invisibles del universo, y en última instancia, alcanzar un nivel de poder que sobrepasaba los límites de la condición humana. Detrás de muchos de estos esfuerzos, aún latía la ambición de Babel. Lo más sorprendente es cómo estas prácticas, aparentemente aisladas en diferentes culturas, compartían elementos esenciales. El uso de símbolos, los rituales complejos y el uso preciso del lenguaje eran fundamentales para acceder a ese conocimiento prohibido.
No es coincidencia que las palabras y los nombres secretos jugaran un papel tan crucial en estas disciplinas. La confusión de lenguas no solo había dispersado a la humanidad, sino que también había convertido el lenguaje en un vehículo de poder oculto, un medio para abrir puertas que de otra manera permanecerían cerradas. En la Europa medieval, la alquimia se convirtió en una de las principales corrientes que heredó esta tradición oculta. Aunque la historia la recuerda principalmente como un esfuerzo por convertir metales en oro, los alquimistas más serios no estaban simplemente interesados en la riqueza material. Lo que realmente buscaban era la transformación espiritual, la manera de alcanzar lo que llamaban la gran obra. Y esa gran obra tenía raíces profundas que se hundían en los ecos de Babel. Los alquimistas creían que, a través de su trabajo, podían revertir la corrupción de la naturaleza humana, y al hacerlo, restaurar el acceso a los misterios divinos que se habían perdido con la caída de Babel. No es difícil ver cómo estos ideales se mantuvieron vivos, incluso mientras la ciencia y la razón ganaban terreno en la historia moderna. Sociedades secretas como los Rosacruces y, más tarde, los masones, emergieron en Europa y afirmaban estar en posesión de fragmentos de este conocimiento antiguo. Estas organizaciones, envueltas en rituales y símbolos, guardaban celosamente la idea de que había un conocimiento oculto que solo algunos elegidos podían alcanzar. Los masones, en particular, veían en sus símbolos arquitectónicos un eco directo de la Torre de Babel. El compás, la escuadra y la piedra angular no eran meramente herramientas de construcción física, sino emblemas de una construcción espiritual. El secreto que se transmitía a través de estas sociedades no era simplemente un conocimiento esotérico, sino la idea de que el hombre, a través del estudio y la disciplina, podía reconstruir lo que se había perdido en Babel. Esta vez, no a través de una torre de ladrillos y mortero, sino a través de una edificación interna, un proceso de ascenso espiritual que permitiría a los iniciados tocar lo divino sin provocar la ira de Dios. Pero aquí surge una pregunta inevitable: ¿por qué Dios permitió que fragmentos de este conocimiento sobrevivieran y fueran transmitidos en secreto? La respuesta podría residir en la naturaleza humana misma. La dispersión en Babel fue una advertencia, un recordatorio de que ciertas ambiciones pueden traer consecuencias desastrosas. Sin embargo, al fragmentar ese conocimiento y hacerlo accesible solo a unos pocos, se evitaba que la humanidad, como conjunto, volviera a caer en el mismo error. Las sociedades secretas, por tanto, jugaban un papel dual. Por un lado, preservaban este conocimiento prohibido, manteniéndolo vivo a lo largo de los siglos. Pero, por otro lado, lo mantenían bajo control, evitando que cayera en manos inexpertas o que fuera utilizado para repetir los errores del pasado. La confusión de lenguas no solo fue un castigo, sino también una barrera protectora, destinada a evitar que el poder divino se convirtiera en un peligro para la humanidad. Sin embargo, aunque disperso y oculto, el eco de Babel sigue resonando en nuestra historia. El impulso por comprender lo divino, por superar los límites de lo humano, permanece latente, esperando el momento adecuado para emerger una vez más. A lo largo de la historia, el eco de la Torre de Babel ha seguido resonando en los rincones más inesperados. No solo en las grandes civilizaciones, sino también en los mitos, leyendas y narraciones ocultas de distintos pueblos. Lo más fascinante es cómo, incluso en las culturas que no tienen una relación directa con la Biblia, podemos encontrar historias que parecen aludir a una ruptura fundamental en el orden del mundo, una especie de desconexión entre lo divino y lo humano. En todas ellas, hay un deseo común de restaurar lo que se perdió, de volver a encontrar ese enlace perdido con el cielo. Tomemos, por ejemplo, la antigua cultura maya. En su cosmovisión, la construcción de templos y pirámides no era solo un acto de adoración, sino un esfuerzo consciente por establecer un vínculo entre la tierra y el firmamento. Estos monumentos, alineados con los movimientos astronómicos, representaban una especie de mapa cósmico que intentaba reflejar un conocimiento mucho más antiguo, transmitido a través de los tiempos. Lo que es particularmente interesante es cómo, en la tradición maya, también existe la idea de una catástrofe que separó a la humanidad de las fuerzas divinas, un evento que, aunque expresado de manera distinta, guarda similitudes con la dispersión de Babel.
Pero no es solo en las culturas antiguas donde encontramos estos ecos. Incluso en el ámbito científico, en épocas mucho más modernas, hay rastros de esta búsqueda interminable. Pensemos en la revolución científica, cuando figuras como Isaac Newton no solo buscaban entender las leyes del universo, sino que también estaban profundamente inmersas en el estudio de textos alquímicos y esotéricos. Newton, conocido por su trabajo en la física y las matemáticas, dedicó gran parte de su vida a descifrar lo que él creía que eran los secretos de los antiguos, aquellos conocimientos que se remontaban a un pasado anterior a Babel. Los estudiosos de la historia suelen pasar por alto este aspecto de Newton, pero no es coincidencia que alguien con una mente tan brillante estuviera fascinado por los misterios bíblicos y las profecías ocultas. Él creía que, a través de la ciencia y el estudio de lo esotérico, se podría restaurar ese conocimiento que fue fragmentado en Babel. La alquimia, para Newton, no era simplemente la búsqueda de la transmutación de metales, era la búsqueda de una verdad cósmica, una conexión perdida que los antiguos habían intentado alcanzar antes de la dispersión. Esta obsesión con Babel y su legado también se encuentra en los grandes movimientos filosóficos de la modernidad. El auge del iluminismo, con su enfoque en la razón y el progreso, también compartía una ambición paralela a la de Babel, la idea de que el hombre, a través del conocimiento, podía dominar las leyes del universo y elevarse a un nuevo nivel de poder. Aunque el iluminismo rechazaba muchas de las ideas esotéricas y místicas del pasado, en el fondo mantenía ese deseo de reconstruir un mundo donde el hombre pudiera trascender los límites de lo conocido. Sin embargo, este impulso no se limitó a los campos de la ciencia o la filosofía. También lo vemos en los movimientos políticos y sociales de los últimos siglos. La idea de que la humanidad puede unirse para construir un futuro mejor, libre de las barreras que nos separan, tiene un paralelismo inquietante con los eventos de Babel. El siglo XX fue testigo de grandes intentos por unir a la humanidad bajo una causa común, ya fuera a través de ideologías políticas o de movimientos internacionales. Aunque estos esfuerzos no estaban directamente inspirados en la historia bíblica, reflejan ese mismo impulso original de Babel, la idea de que, al unir nuestras fuerzas y conocimientos, podemos alcanzar un nivel de progreso que antes parecía inalcanzable. Pero la historia nos muestra una y otra vez que estos intentos suelen tener consecuencias imprevistas. Igual que en Babel, donde la ambición desmedida llevó a la confusión y la dispersión, los grandes proyectos unificadores de la modernidad también han encontrado obstáculos insuperables. Los sueños de crear una humanidad unida y sin divisiones a menudo han terminado en conflicto, en luchas de poder y en la creación de nuevas barreras. Esto nos lleva a preguntarnos si el mensaje de Babel no era solo una advertencia sobre los peligros de desafiar a lo divino, sino también una lección sobre la fragilidad inherente a la naturaleza humana. Es en este punto donde la historia de Babel adquiere una relevancia atemporal. Nos recuerda que la humanidad siempre ha tenido el deseo de trascender, de unirse y de alcanzar lo imposible. Pero también nos muestra que este impulso debe ser manejado con cuidado. A veces, en nuestro afán por romper las barreras, terminamos creando otras nuevas. La confusión de lenguas no fue solo una división física, sino una metáfora de cómo las diferencias y los malentendidos pueden surgir cuando los seres humanos intentan alcanzar lo divino sin comprender completamente las consecuencias. Este es el legado más profundo de la Torre de Babel. No es solo una historia de ambición desmedida, sino una reflexión sobre los límites y las capacidades humanas. A lo largo de la historia, hemos seguido intentando reconstruir lo que se rompió en Babel, pero cada esfuerzo ha traído consigo nuevos desafíos y peligros. Y aunque algunos fragmentos de ese conocimiento antiguo han sido preservados y transmitidos, la advertencia sigue siendo clara: hay fuerzas y misterios en el universo que no pueden ser controlados fácilmente, y desafiarlos puede tener un costo más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. Uno de los elementos más fascinantes de la historia de Babel es cómo, a pesar de ser un relato de separación y dispersión, también sembró la semilla de una curiosa unidad en la humanidad. Desde entonces, la búsqueda por recuperar lo perdido ha dado lugar a una red global de creencias, filosofías y ciencias que, de alguna manera, siguen ligadas a la ambición original: alcanzar lo divino, dominar lo incomprensible. Pero a medida que el mundo avanzaba, la forma de buscar ese conocimiento cambió.
En los siglos que siguieron a Babel, surgieron tradiciones que parecían tener como objetivo reunir las piezas del rompecabezas cósmico. Una de ellas fue el gnosticismo, una corriente que floreció en la antigüedad y que proponía que el mundo material era una trampa, una cárcel para el alma, y que el verdadero conocimiento, el gnosis, solo podía ser alcanzado por aquellos que lograban despertar a una realidad superior. Lo interesante aquí es que, al igual que los constructores de Babel, los gnósticos también creían en una dualidad entre el mundo terrenal y lo divino, y veían en el conocimiento el camino para superar esa división. El gnosticismo, al igual que muchas otras tradiciones esotéricas, trató de codificar y preservar una parte del saber perdido, aunque lo hizo bajo un velo de secretismo. La confusión de lenguas en Babel podría interpretarse, desde esta perspectiva, no solo como una división física, sino también como una dispersión del conocimiento, fragmentando una verdad universal en múltiples formas de entender y percibir el mundo. Los gnósticos, con su creencia en un conocimiento secreto y profundo, veían en la recuperación de esa verdad una forma de salvación. Este concepto de un conocimiento oculto, accesible solo para unos pocos, también lo encontramos en otras tradiciones místicas que surgieron en diferentes partes del mundo. En la cábala judía, por ejemplo, se enseña que el universo fue creado a través de emanaciones divinas y que la sabiduría verdadera solo puede alcanzarse desvelando los secretos de la estructura del cosmos. Los cabalistas, al igual que los gnósticos, percibían en el lenguaje un poder especial. Las letras hebreas no eran solo signos, sino vehículos de energía divina. El lenguaje, que fue confundido en Babel, seguía siendo la clave para comprender los misterios más profundos de la creación. A través de la cábala, el Zohar y otros textos místicos, los estudiosos judíos intentaron encontrar el camino de regreso a esa conexión con el mundo divino, una conexión que, según creían, había sido interrumpida con el pecado y la caída del hombre. Y aunque la Torre de Babel no es un tema central en estos textos, su sombra siempre está presente en la forma en que se habla del conocimiento, del lenguaje y del deseo de elevarse por encima de las limitaciones humanas. Pero la búsqueda por recuperar lo perdido no fue exclusiva de las tradiciones espirituales. En la ciencia moderna, especialmente en la física y la astronomía, también vemos un eco de ese anhelo. Los científicos, desde Galileo hasta Einstein, han intentado descifrar los mecanismos que rigen el universo, buscando lo que muchos llaman la teoría del todo, una fórmula capaz de explicar todas las fuerzas y elementos que componen la realidad. Esta búsqueda, en su esencia, no es tan diferente de lo que impulsó a los antiguos a construir la Torre de Babel. Es el mismo deseo de trascender las limitaciones humanas, de comprender el universo en su totalidad, y en última instancia, dominarlo. Sin embargo, cada avance científico parece abrir nuevas preguntas en lugar de responder a todas. La física cuántica, con su descubrimiento de las partículas subatómicas y las fuerzas invisibles, nos muestra que el universo es mucho más complejo y misterioso de lo que jamás imaginamos. Las antiguas aspiraciones de Babel resurgen de manera nueva en la actualidad, mientras intentamos desentrañar el lenguaje del universo, pero esta vez con ecuaciones y teorías matemáticas en lugar de ladrillos y mortero. Y aquí surge una paradoja interesante: cuanto más avanzamos en la ciencia, más comprendemos que hay fronteras que parecen insuperables, fuerzas y dimensiones que están más allá de nuestro entendimiento. En cierto sentido, la confusión de lenguas de Babel sigue presente hoy, solo que ahora es la naturaleza misma la que parece hablarnos en un idioma que aún no logramos decodificar por completo. En cada paso de nuestra evolución, en cada descubrimiento, nos encontramos de nuevo con los límites de lo humano. Tal vez esa es la lección oculta de Babel, la advertencia que se esconde en la historia: el conocimiento es un arma de doble filo. Puede elevarnos, pero también destruirnos si no entendemos las implicaciones de lo que descubrimos. La Torre de Babel no fue el fin de la ambición humana por alcanzar lo divino, sino más bien el inicio de una búsqueda interminable, un ciclo en el que seguimos sumidos hasta el día de hoy. Mientras intentamos entender y dominar el universo, seguimos enfrentándonos a barreras, no solo físicas, sino también conceptuales y espirituales. Babel nos enseñó que hay límites que no deben ser cruzados a la ligera, y, sin embargo, seguimos tratando de hacerlo.
La Torre de Babel dejó una huella imborrable en la psique colectiva de la humanidad, una advertencia sobre los límites de nuestras aspiraciones y la naturaleza fragmentada de nuestro entendimiento. Sin embargo, a pesar de las barreras que surgieron con la confusión de lenguas, seguimos buscando esa conexión perdida, intentando desentrañar los misterios que rodean el origen y el destino de la humanidad. En las últimas décadas, este impulso ha tomado formas nuevas y sorprendentes. La tecnología, en particular, ha comenzado a ofrecer vías que antes parecían impensables para restaurar esa unidad perdida. El Internet, las redes sociales y los avances en inteligencia artificial han generado una nueva ilusión de interconexión, una sensación de que podemos comunicarnos más allá de las barreras del idioma, la cultura o la geografía. Algunos podrían ver esto como el último intento de la humanidad por recrear la Torre de Babel, solo que esta vez en el reino digital. Es innegable que, en muchos sentidos, la tecnología ha conseguido unirnos de formas que antes habrían sido imposibles. Personas de todo el mundo pueden compartir ideas instantáneamente, participar en debates y colaborar en proyectos globales. El lenguaje ya no es una barrera insuperable gracias a las herramientas de traducción automática. Sin embargo, a pesar de estos avances, persisten tensiones que nos recuerdan las advertencias de Babel. A medida que nos conectamos más digitalmente, también nos volvemos más conscientes de nuestras diferencias, de los conflictos ideológicos y culturales que subyacen a nuestra aparente unidad. Esta paradoja refleja el legado de Babel, el deseo de construir una humanidad unida, pero la realidad de que nuestras diferencias son profundas y, en muchos casos, insuperables. Este fenómeno también se manifiesta en la forma en que la ciencia y la religión, aunque a menudo vistas como opuestas, siguen interactuando. Por un lado, la ciencia avanza cada día, ofreciendo respuestas a preguntas que antes parecían insondables. Por otro lado, la espiritualidad y la religión mantienen su influencia, especialmente en aquellas áreas donde la ciencia aún no tiene todas las respuestas. Ambos campos representan intentos de la humanidad por comprender su lugar en el cosmos, por reconstruir esa torre simbólica hacia lo divino, pero lo hacen desde perspectivas distintas. Sin embargo, hay algo que tanto la ciencia como la religión parecen compartir, una sensación creciente de que el conocimiento total, esa comprensión absoluta del universo y de lo divino, podría estar fuera de nuestro alcance. Los descubrimientos más recientes en física teórica, por ejemplo, sugieren que hay niveles de la realidad que son intrínsecamente inaccesibles para nosotros, dimensiones y fuerzas que operan más allá de nuestra capacidad de observación o comprensión. Esto recuerda la advertencia de Babel: hay límites en lo que podemos alcanzar, y desafiarlos podría llevarnos nuevamente a la confusión, aunque esta vez en un nivel más profundo y abstracto. En el ámbito espiritual, esta misma idea se refleja en muchas tradiciones religiosas que hablan del misterio de lo divino, de cómo Dios o la fuerza creadora del universo no puede ser comprendida completamente por la mente humana. En este sentido, Babel no solo simboliza una división, sino también una especie de protección, un recordatorio de que ciertos saberes están más allá de nuestro alcance por una razón. Intentar forzar esos límites, como hicieron los constructores de la torre, puede llevar a una ruptura con lo sagrado y lo esencial. Pero quizás lo más importante que podemos aprender de la historia de Babel es que la verdadera unidad no proviene simplemente de construir una estructura física o digital que nos una. No se trata de crear una torre, ya sea de ladrillos o de bytes, que nos permita alcanzar lo divino por nuestros propios medios. La unidad genuina, según muchas enseñanzas espirituales, solo puede alcanzarse a través de una transformación interna, un cambio en la forma en que entendemos nuestro lugar en el cosmos y nuestras relaciones entre nosotros. Los místicos de todas las tradiciones han hablado durante siglos sobre la idea de una unidad espiritual más profunda, una conexión que trasciende las palabras, los símbolos y las construcciones externas. Es posible que el error de Babel no fuera tanto la ambición de alcanzar lo divino, sino la forma en que se intentó hacerlo, desde el orgullo, el ego y el deseo de control. En lugar de buscar una conexión con lo divino a través de la humildad y la transformación interna, los constructores de la torre intentaron forjar su camino hacia lo alto a través de la fuerza y la imposición. En este sentido, la historia de Babel sigue siendo una advertencia para nosotros hoy.
nos recuerda que no importa cuántos avances tecnológicos o científicos logremos, si no abordamos nuestras diferencias desde una perspectiva de respeto, humildad y comprensión, cualquier intento de unidad será, en última instancia, superficial. Las herramientas que hemos creado pueden ayudarnos a conectarnos, pero la verdadera conexión solo puede surgir cuando aceptamos y respetamos nuestras diferencias, cuando reconocemos que hay misterios que no pueden ser forzados o controlados. La Torre de Babel no fue el fin de la historia, sino el comienzo de un ciclo continuo en el que la humanidad sigue buscando respuestas, desafiando los límites y, a veces, enfrentándose a las consecuencias. Sin embargo, en medio de este ciclo, también podemos encontrar oportunidades para aprender, para crecer y para recordar que, aunque separados en muchos aspectos, compartimos un destino común. Y tal vez, en lugar de intentar alcanzar lo divino construyendo torres, deberíamos enfocarnos en construir puentes de entendimiento, compasión y respeto.